Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, mi pregunta para partir el episodio. ¿Tú viste la película Volcano? Sí, vi la película Volcano. Mucha lava, mucha. Yo no la vi. Pero vi. José... Sí, solamente recuerdo una película donde había una ciudad y mucha lava, pero nada más. Sí, recuerdo neumáticos explotando y recuerdo como lava pasando por debajo del asfalto, así como por los desagües. Por los desagües. Espérate, ¿y se evaporaba el agua? Sí se evaporaba el agua. Sí, ahora que lo mencionas, algo recuerdo, como que salía agua de las alcantarillas, o sea, vapor de las alcantarillas. Sí. Creo que yo lo único en lo que puedo pensar respecto a lava, en lugar de una película, serían pesadillas. No sé si alguna vez tuviste pesadillas con volcanes. No. ¿Qué clase de pesadillas tienes tú? Tuve pesadillas con asteroides que tú no tuviste. Pesadillas con lava de volcán. No sé, para mí suena bastante sensato tener ese tipo de pesadilla. Tienes como puras pesadillas con desastres naturales. Sí, eso es verdad. Ya, pero esta mini introducción es para introducirnos al tema de hoy día, que son los volcanes. Sí, los volcanes, hoy día nos alejamos totalmente de nuestra expertise. Total y absolutamente. Y por eso mismo probablemente no hablemos tanto de la ciencia, creo yo, así como de explicar cosas. No, yo creo que nos falta expertise para meternos ahí, pero la verdad es que buscando la información para el episodio de hoy, yo sé que siempre decimos lo mismo. Aprendimos mucho, pero hubieron cosas que encontré súper entretenidas, incluso en algunas cosas, algunos paralelismos con cosas que se dan en la astronomía de alguna manera. Y me llamó la atención porque no esperaba encontrar paralelismos. O sea, sí, los volcanes en el mundo astronómico también existen, lo vamos a mencionar, pero en la forma en la que algunas personas investigan los volcanes y la historia de la Tierra, encontré ahí algunas similitudes con algunas cosas que se hacen en astronomía también. No es que apunten un telescopio al volcán, eso sí. No. No. Algo mucho más simple, igual, aparentemente, pero que entrega harta información. Aunque igual sería útil, con lo peligrosos que son, mejor verlos de lejos. Yo no sé con qué tú querrías empezar, Elis. Quizá podríamos dar una definición general de qué es un volcán, o quizá definiciones, no sé si general, porque las definiciones son distintas en todas partes. Pero así como en términos generales, cuando uno se imagina un volcán, uno se imagina como una abertura o una grieta, ¿cierto? En general, que tiende a aparecer como una montaña, y por esa montaña, por esa grieta, puede salir magma, que al salir le cambiamos el nombre a lava. Y ese magma viene de capas más interiores de la Tierra. Yo creo que eso es como algo bien general de lo que es un volcán. Claro, al final son fisuras que van dejando salir magma, que roca derretida desde el interior de la Tierra. De ahí vamos a poder contar un poquito más sobre eso. Y los volcanes han estado presentes en la Tierra casi desde que la Tierra es Tierra. O sea, mucho antes que nosotros. Probablemente muy poco después, desde que la Tierra se formó, los volcanes estaban súper activos. Y probablemente no. Mucho más activos de lo que están ahora. Ya estamos hablando como de hace 4.000 millones de años. Así que forman parte súper esencial de la formación de la Tierra, o mejor dicho, de la evolución de la Tierra. Claro, los volcanes de alguna manera han modelado la Tierra a como es hoy día. La superficie de la Tierra que vemos hoy es el resultado de mucha actividad geológica hace 4.500 millones de años hasta ahora, incluida mucha actividad volcánica. Y dado que los volcanes han estado siempre presentes, nuestras civilizaciones antiguas han estado expuestos a ellos y han tenido diferentes formas de interpretarlos y de convivir con ellos. Así que hay una larga historia de registros e interpretaciones, historias, mitos que envuelven estos eventos. Sí, hay muchos mitos y leyendas sobre volcanes. Van a ir cambiando dependiendo de la región donde estén, porque en algunos lugares, no sé, uno siempre en estas cosas termina hablando un poquito sobre mitología griega y romana. Me imagino que es por la educación que uno recibe, que siempre se centra mucho en eso.
pero en los lugares donde habían volcanes, donde aparecieron algunas de estas civilizaciones, porque no en todas partes habían volcanes, hay volcanes en todas partes. Por suerte. Tenían esta asociación entre los volcanes y dioses o diosas que tenían control del fuego. Eso era algo común. Sí. O eran volcanes que eran dioses, que eran deidades también. O eran la casa de un dios, en algunos casos. Porque de hecho, volcán viene de volcano, que es el nombre de un dios. Uh-huh. Un nombre de un dios romano, que es el equivalente de Hefeso en la mitología griega. Y que era el dios que forjaba las armas de Zeus en un volcán llamado Etna. El Etna, uno de los volcanes más famosos. Sí, uno de los más famosos. Así que hay un poco de relación entre mitología y los volcanes. Pero ya dentro de las historias que uno podría decir que sí ocurrieron, y está una historia que aún no se sabe con exactitud en qué año ocurrió, pero lo que sí se sabe más o menos es que fue entre el 1600 y 1500 años antes de Cristo, que entró en erupción un volcán en una isla que en ese entonces se llamaba Thera, en Grecia, que hoy se conoce como Santorini. Y si ustedes buscan imágenes de esta isla, Santorini, van a ver que tiene un hoyo en el medio, que es como que le hubiesen sacado un pedazo a la isla. Y en esa isla había un pueblo de una civilización llamada los Minoicos, aunque ese es un nombre que se le puso después. Que ellos vivían principalmente en la isla de Creta, pero también tenían un asentamiento en esta isla, donde estaba este volcán Thera. Y aquí, bueno, esto parece que es lo común, tratar de comparar erupciones volcánicas con bombas atómicas, porque cuando estaba leyendo, eso fue como lo primero que dijeron, que tenía la energía de cientos de bombas atómicas y que se liberó en una fracción de segundo. Yo no podría pensar que esto podría haber acabado con esa civilización en ese lugar, pero al parecer alcanzaron a evacuar, porque por lo que estuve leyendo, dicen que no encontraron como restos humanos o muchas cosas bajo las cenizas, como bajo el material volcánico. Entonces eso les dio la hipótesis de que alcanzaron a evacuar la isla. El problema, eso sí, que puede haber pasado, que ahí hay un poco de discusión, es que tal vez los efectos posteriores del volcán también pueden haber afectado al posterior desarrollo de esta civilización, de los minoicos. Porque esta erupción puede provocar un tsunami, porque ellos vivían en islas en el Mediterráneo, que podrían haber arrasado con los puertos, con las ciudades que estaban en la costa. Y si bien no los hizo desaparecer, sí comenzó la decadencia de ese tipo de civilización, que terminó después desapareciendo. Y además esto que acaba de contar José tiene una conexión, o al menos hay investigadores e investigadoras que creen que esto está conectado con el mito de la Atlántida. Ah, cierto. Que en realidad Atlantis era este lugar y sucedió este desastre. Los minoicos eran una civilización avanzada para su época. Y efectivamente parece que esto fue un impacto muy grande y de alguna forma los frenó y hizo desaparecer este lugar, que luego se ha convertido en mitología. Pero hay investigadores que creen que es el mismo evento. Ah, ya, eso no lo sabía. Otra cosa que no entendí cómo hacen la conexión. Solamente vi esa oración, me pareció curiosa, que había una conexión entre esta erupción y el éxodo de Egipto. Ya, eso no sé. Por algunas plagas, mencionaban algunas plagas. Que una se podría parecer a las cenizas del volcán. Es que también leí de Egipto que efectivamente también habían encontrado, haciendo análisis de hielos y otros tipos de estudios en países nórdicos, de volcanes que habían tenido erupción en los países nórdicos, y eso había generado que no hubiera agua en el Nilo y que eso generara problemas. Entonces, lo que hablaban un poco era que los volcanes, a pesar de estar muy lejos a veces de otros lugares, tienen un impacto súper grande en lo que sucede. Y obviamente en aquella época no lo sabían porque eran distancias enormes, pero hoy en día se puede reconstruir esto estudiando la composición química, por ejemplo, de antiguas cenizas encontradas que ya están petrificadas, digamos, y pueden identificar de dónde provienen y cuáles son los movimientos de los flujos, así que es súper interesante en realidad el impacto. Yo me imaginaba más bien el impacto súper como atmosférico muy alto, digamos como del CO2 y los gases de efecto invernadero, pero no me imaginaba que podía influir tan directamente, por ejemplo, en la cosecha de un territorio súper lejano. Ah, sí. Aquí estoy tratando de recordar, creo que esto debe haber sido otra erupción famosa. Ah, de hecho fue esta. Ya, ahora que me acuerdo, fue justamente de esta erupción
de cera. Hay registros en China de una ola de frío que ocurrió después de esta erupción. Porque algunas de las cosas que pueden provocar erupciones que son muy violentas son la liberación de algunas partículas, por lo general aerosoles de ácido sulfúrico, de azufre, que tienen una alta reflectividad, que pueden reflejar muy bien la radiación del sol. Y pueden provocar un enfriamiento por algún tiempo, mientras estas partículas se encuentran en suspensión en la atmósfera. Y sí, pues me llamó la atención que tenían registros en China de un enfriamiento en esa misma época. Aquí podemos ver que tenían experiencia con volcanes. Lo que quiero decir es que hay gente que sufrió con volcanes, los habían visto, así que existían registros de que estas cosas ocurrían. Y por supuesto, tenían que comenzar a aparecer ideas de cómo se provocaban los volcanes. Digamos, ¿de cuándo es el primer registro? Ya. El primer registro es de más o menos 7000 años antes de Cristo, en una ciudad que no tengo idea cómo pronunciar, Çatalhöyük, en Anatolia, que es en Turquía. Y que se encontraría la representación más antigua de la erupción de un volcán, aunque también me encontré con gente que decía que tal vez no era un volcán, sino que era un leopardo. Claro, parece que lo primero que se pensó era que era un leopardo, y en investigaciones más recientes se ha estado concluyendo que es más bien un volcán. Y una de las cosas que pensaban es que no era un volcán porque creían que ese volcán no había tenido una erupción, entonces no tenía mucho sentido, pero en realidad sí tuvo una erupción. Y además es una montaña bien particular porque es como doble. Entonces en la representación efectivamente es como raro porque es como dos chepas y muchos puntitos. Entonces no era lo primero que a uno se le ocurría. Pero creen que sí, hoy en día hay investigadores que creen que sí que es efectivamente ese volcán que se llama Hasan Dagh, que está ahí. Y abajo en la representación habría como un pueblo. Entonces se ven como las casitas, digamos, del pueblo. La verdad es que es bien interesante. Creo que tiene sentido que hayan tenido representaciones de volcanes desde mucho tiempo, porque como bien decíamos, están desde el principio, desde que la Tierra es Tierra, que es mucho antes de que nosotros estemos acá. Entonces, que hayan habido representaciones era esperable. Ahora, cuando tú encuentras una representación gráfica de un volcán, no vas a asumir que es de un volcán, a no ser que sepas que desde ahí se vio una erupción grande de un volcán. Entonces, sí. Tienen que ser cosas que vayan de la mano. Si no hubiesen sabido que el volcán erupcionó, era imposible que asumieran que eso era un volcán. Porque estas representaciones del Neolítico son eso. Puede ser un animal. Son como arte abstracto. O puede ser un volcán. Después la idea era tratar de encontrar algún tipo de explicación. Aquí aparece una persona que siempre aparece para las cosas que se vieron desde hace mucho tiempo, que es Aristóteles. Y pareciera que es como que siempre se equivocó en todo lo que dijo, pero igual es bastante creativo. O sea, no hay que juzgarlo con el conocimiento de ahora. Sería totalmente claro injusto. que no. Pero es como que pareciera que tenía respuesta para todo Aristóteles, porque siempre aparece. Y lo que pensaba Aristóteles era que había vapor de agua que estaba confinado en el interior de la Tierra. Y cuando lo trataba de salir del interior de la Tierra, se sacudía la corteza y podía provocar terremotos, por ejemplo. Y esto lo deduce a partir de observaciones de volcanes, porque vio que estaba saliendo algo muy caliente desde el interior de la Tierra, y eso le dijo, el interior de la Tierra está muy caliente. Y no sé si él habrá pensado en esto, no sé si él, pero había algunas personas que pensaban que habían pasajes submarinos que llevaban agua del océano hacia el interior de la Tierra. Entonces de ahí tú podrías sacar el vapor después, porque llevas vapor desde el océano hacia el interior de la Tierra, después esa agua se evapora, trata de escapar a la superficie y se produce una erupción volcánica. Qué interesante interpretación. Tenía razón. Y de hecho no está tan alejado. Eso te iba a decir. No está tan alejado de una de las cosas que pasa. Y el centro de la Tierra efectivamente está muy caliente. Como su primer supuesto está totalmente bien. Pero igual tiene sentido, porque yo sé que siempre digo que tiene sentido estas cosas que decían nuestros científicos pasados y filósofos. Pero si uno no sabe que el mar tiene fondo, vas a pensar que el agua circula por dentro. Y efectivamente no es tan trivial pensar que el mar tenga fondo, porque te imaginarías eso. Sí, eso es cierto. Y también hay que... una cosa que me llamó la atención y que yo les decía este paralelo con la astronomía, leí unas entrevistas a algunos vulcanólogos que se dedican, o parte de su investigación se centra en los antiguos mitos de distintas culturas en torno a los volcanes. Y ellos dicen que todos esos mitos tienen
una gran cantidad de información, que de hecho han podido aprender de algunos volcanes utilizando los mitos de las regiones. Porque las historias que se cuentan en torno a los volcanes, si bien la mayor parte tienen que ver con dioses y que los dioses se pelean o se enojan, muchas veces tienen detalles, como por ejemplo la diosa X de cierta cultura, cuando temblaba, se enojaba y primero lloraba y salía agua y después se enojaba, o sea, el enojo aumentaba y salía lava. Entonces, en la historia aparece que hay agua involucrada en el proceso y eso les da pistas de qué es lo que sucedía en ese volcán en ese momento. Y ellos están intentando como recuperar, digamos, extraer información de estos mitos, sobre todo de islas del Pacífico, como en Vanuatu, en las Islas Solomon, y con eso reconstruir grandes erupciones que hubieron en el pasado e intentar saber qué fue lo que pasó, sin poder estar ahí. Y eso me pareció súper interesante, porque si bien nosotros en astronomía no utilizamos los mitos, sí utilizamos, para entender qué es lo que sabían, las antiguas construcciones y los antiguos textos, y de ahí intentamos reconstruir un poco el pasado, de cómo nuestros antiguos veían el cielo. Y esto es un poco de la experiencia de nuestros antiguos con los volcanes. Sí, de hecho hay una historia que encontré muy, ¿cómo podría decirlo?, educativa, de cierta forma. Esto estaba en un artículo de la BBC. Contaban alguna historia de algunos vulcanólogos respecto a estos mitos. Y ahí contaban dos historias, una de Fiji y otra de Hawái. Y en esta historia de Fiji contaban la historia de una leyenda de un jefe de una isla. Voy a contar la historia. Que se llamaba Tanobo, que le gustaba pasear en la tarde para ver la puesta de sol. Y en la historia cuenta de que su rival levanta la montaña y le bloquea el atardecer. Entonces, esto es lo que se interpreta como la erupción volcánica. Ahí le tapan la vista. Y aquí Tanobo lo que trata de hacer es ir removiendo la montaña de a poquito, ir sacando tierra. Pero cuando lo pillan, porque lo pillan, tratando de hacer desaparecer el volcán, ahí sale corriendo y los restos que alcanzó a sacar los dejó en otras islas, que serían las cenizas que salieron del volcán. Y llegaron muy lejos. Y aquí en esta historia, aquí hay un volcanólogo que se llama Patrick Nunn, que él decía que claramente esa historia era sobre una erupción volcánica, pero hasta ese momento, con lo que sabían, el volcán al que hacían referencia, que se llama Nabukelewu, no había hecho erupción en los últimos 50.000 años. Así que no tenían muy claro cómo era que ellos tenían una historia acerca de una erupción volcánica, si ellos nunca habían visto una erupción volcánica en esa isla, porque ellos habían llegado mucho después. Y tuvieron que pasar unos cuantos años para que finalmente vieran que efectivamente hubo una erupción volcánica en los últimos 3.000 años, que ya sería en el momento en el que estaba habitada la isla. Así que era cierto. Y así hay otras historias también, de otras islas donde tienen historias de erupciones volcánicas, y ellos dicen, oye, pero esta persona no deberían haber visto una erupción volcánica, si todavía aquí no había un volcán, o este volcán todavía no se había formado de la forma en que está descrito en la leyenda, eso es más reciente, y terminan después verificando de que la historia de la leyenda estaba bien, solamente que la evidencia aún no estaba, aún no encontraron la evidencia completa. Es súper interesante porque de repente uno cree que los mitos no tienen información, por ejemplo, para la ciencia o relevante para la investigación, y en estos casos lo tiene. Tiene información que le permite a los investigadores descubrir cosas que hasta el momento no habían sido registradas. Habían sido registradas por los pueblos locales en forma de historia, pero logran reconstruir también. Hablaban en ese mismo artículo que menciona José de un poema de Islandia. El poema era como del 960 y estudiando los anillos de los árboles se habían dado cuenta de que la erupción de la que hablaban había sido 20 años antes, más o menos, que la aparición de ese poema. Y les da también pistas de por dónde buscar, cuáles son las regiones en las que concentrarse. Lo encontré súper interesante ese artículo, me gustó mucho. Sí, y bueno, creo que también los volcanes dan mucho para historia. Hay una gran conexión entre los pueblos, los volcanes, bueno, los pueblos que habitan cerca de los volcanes. A diferencia de tal vez muchos otros temas, no es como, no sé, pues si hablamos de las estrellas, no hay una civilización viviendo al lado de otra estrella. Tal vez si en el futuro conocemos los extraterrestres van a tener historias diferentes sobre cosmología. Y ahí podríamos hacer el link entre terrestre y extraterrestre. Ya. Pero aquí dentro de las historias bien famosas, hay un volcán famosísimo, que es el Vesubio. Uy, ¿verdad? El Vesubio. La erupción más famosa es la del
es la del año 79, que arrasó con la ciudad de Pompeya y con Herculano. Es muy famosa esta erupción. Sí, además que se puede visitar Pompeya y ver los restos de Pompeya que están como petrificados. Y los restos de los pompeyanos también. Sí, es bastante crudo. Son bastante crudas esas fotos. Sí, me recuerda un poco como a esas películas donde hay un malvado y convierte a la gente en piedra. Y la gente como que queda como en la postura en la que está. Da un poco esa sensación. Y me cuesta imaginarme lo violento del evento, que las personas se quedan como en la postura, así como protegiéndose. Y quedaron ahí. Impresionante. Sí, igual me cuesta imaginármelo. En todo caso, yo no conozco Pompeya. Todo esto es de las fotos que he visto. Sí, no, yo tampoco he visto Pompeya. También solamente he visto fotos. Pero este es uno de los volcanes Este es uno de los volcanes más famosos. Y una cosa curiosa en el estudio de los volcanes es que cuando se habla de clasificaciones, en muchos casos se usan nombres de volcanes. Como que algunos nombres vuelven a aparecer, como el Vesubio, por poner un ejemplo. Y hay una historia interesante con el Vesubio después. Que no sé, aquí, no sé si quieres mencionar alguna otra cosa de Vesubio y Pompeya. Cuéntanos la historia. Aquí hay un personaje que a mí me interesa mucho, o que encuentro entretenido, que se llama Athanasius Kircher. Que él vivió más o menos por el 1600, y durante su juventud y también su adultez visitaba volcanes. Y hizo una visita a un pueblo que se llamaba Portici, y ahí le pagó un guía para que lo llevara al Vesubio. Pero no solamente eso, sino que le pidió a este guía que lo bajara con una cuerda para poder sacar cosas de dentro del cráter. Ay, Dios mío, es que de verdad hay gente que está destinada a la extinción. De verdad que no puedo entender. Sí, pero yo creo que él confiaba mucho en su suerte, porque historias sobre Athanasius Kircher dicen que sobrevivió un naufragio, casi fue ejecutado durante guerras, tuvo gangrena y también casi fue aplastado por caballos. Sí. O sea, no sé, parece que él tenía mucha confianza en que no le iba a pasar nada a esa altura. Pero ahí él comenzó a registrar cosas sobre los volcanes, a hacer observaciones, y con eso escribió un libro que se llama Mundos Subterráneos, donde ahí tiene algunas figuras de los volcanes y cómo son por dentro. Y dentro de estas representaciones hace un diagrama poniendo el interior de la Tierra con una fuente central de calor y algunos otros puntitos entre medio que serían como cámaras de magma, lo que consideramos hoy día como una cámara de magma, que alimentan los volcanes. Se las imaginaba como cámaras de fuego. Y ahí también supone que los volcanes deberían ocurrir en todas partes en el mundo. Él lo que suponía era que desde todas partes el interior del calor de la Tierra podía comenzar a emanar hacia afuera por respiraderos naturales. Y también trató de explicar de dónde salía la energía, y él se imaginaba que había una composición parecida a la pólvora en la roca volcánica. Entonces tal vez de ahí salía esta energía explosiva de los volcanes. Y encuentro a este personaje curioso porque en ese libro Mundos Subterráneos, habla de infinitas cosas, de minería, de gravedad, de magnetismo, todas relacionadas con la Tierra. Pero también habla de demonios, de dragones, de hombres subterráneos. También relacionados con la Tierra. También. Sí, obvio. Un poco de todo, era para sorprender. Sí, era como medio entre ciencia y ciencia ficción. Bueno, en ese tiempo no era ciencia ficción, eran ideas que se discutían. Del tipo Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Claro. O sea, había gente que de verdad creía que podía haber un espacio dentro de la Tierra con gente viviendo ahí. Sí, claro, en aquella época. Y tenía sentido también esto que pensaba de que pudieran salir volcanes en todas partes. Porque si no, si la teoría de placas tectónicas no está bien instaurada, vas a pensar que saldrían por cualquier parte. Unos años después hubo un químico francés, se llama Nicolas Lemery. De hecho hay un experimento que se llama el volcán de Lemery. Y él por el 1700 publica resultado de un experimento donde lo que hace es enterrar limaduras de hierro con azufre, lo enterraba bajo tierra y luego empapaba el lugar con agua. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando esas limaduras de hierro con azufre se humedecían, se producía una reacción exotérmica, la tierra comenzaba a calentarse, y también lo que estaba debajo de la tierra comenzaba a expandirse y la tierra se levantaba. Comenzaban a salir fluidos. Entonces esto era totalmente un experimento químico de algo que al entrar en contacto con el agua se expande, libera gases y se infla. Y libera calor también. Y por mucho tiempo la gente que estudiaba los volcanes pensaba que esta era la
la hipótesis que finalmente iba a explicar cómo funcionan los volcanes, que era una combinación de hierro con azufre en contacto con agua. Aunque termina no siendo así. De hecho, tiempo después aparece otra persona, que es Humphrey Davy, que tiene una idea similar, pero en vez de hierro con azufre, era con trozos de potasio. Era potasio en contacto con agua. Solo que en este caso se producía una llama. Claro que yo creo que ellos pensaban que la montaña como que aparecía como de la presión de debajo, de alguna manera. Era como algo quería salir y levantaba y como que lo convertía en una montaña gigante. Y ahí empezaba a salir. Me imagino que por eso necesitaban algo que de alguna forma empujara la Tierra en su experimento. Sí. Sí, también lo otro es que muchas de estas personas creían todavía en esta interacción océano, esta de Aristóteles, del océano que se sumergía por dentro, porque la mayoría de estos volcanes que conocían estaban en zonas costeras. Así que ahí había una especie de correlación océano-volcán. Claro. Y por mucho tiempo la idea era que existían estas cámaras donde en algún momento el aire y el agua entraban en contacto y ¡pum! Se hizo el volcán. La diferencia era cuál era esa cosa que hacía explotar el volcán. Ahí diferían en cuál era el químico, cuál era el mineral específico que se desencadenaba la erupción. Debe haber sido difícil entender cómo funcionaban. Sí. Además, es extremadamente difícil acercarte como para verlos bien cómo funcionan por dentro, ¿sí? O sea, incluso hoy en día, no recuerdo bien, pero hace quizá el año pasado o el anterior, no sé, vi un video de vulcanólogos que se acercaban a un volcán activo con lava, digamos, a la vista, y tenían trajes especiales y todo, y estaba como el vulcanólogo local, por decirlo así, que se acercaba hasta cierto punto, y estaba el vulcanólogo extranjero que iba por primera vez a ese lugar y que quería hacer un experimento o tomar una medición, y se acercaba más. Y el local decía, ¿pero para qué se acerca si no hay que acercarse tanto? Y efectivamente, rápidamente el extranjero volvía porque no aguantaba el traje y no... O sea, incluso hasta el día de hoy, cuando el magma está ahí, las temperaturas son súper altas y es difícil analizar cosas en esas condiciones. Por supuesto que hemos recorrido un camino enorme desde que eran dioses enojados hasta ahora, pero aún así siempre hay más cosas que entender. Bueno, y siguiendo más o menos con esta línea temporal de las ideas que habían, porque todo esto lo que iba pasando era hipótesis nueva, volcán que entraba en erupción y cambiaba algunas ideas. Habían ideas nuevas, después entraba otro volcán en erupción y habían otras ideas nuevas, como que iba evolucionando a la par de nuevos eventos que ocurrían. Claro, y los eventos son distintos, así que tampoco te ayudan mucho, porque hay distintos tipos de volcanes. Sí, pero uno dentro de estos volcanes o erupciones, como podríamos decirlo, históricas, es la erupción del Monte Tambora en Indonesia. Este fue el más destructivo dentro de los registros de la historia humana. Las partículas que fueron expulsadas por esta explosión estuvieron por algunos años en la atmósfera y causaron un enfriamiento global. De hecho, la temperatura global bajó como unos 3 grados, que eso es harto. Sí, mucho. Y por eso el año siguiente, que es en 1816, recibió el nombre del año sin verano. O sea, a ese nivel afectó esta erupción volcánica. Porque, por un lado, tienes el efecto de estas partículas que refleja la luz del sol, baja la temperatura, y además afectó a las cosechas. Y en lugares donde llegan cenizas o lugares que reciben poca luz del sol, las cosechas las pierdes, las plantas se mueren. Y otra cosa que a mí, esto no lo habría pensado nunca, es que este clima diferente en la India hizo que el cólera evolucionara de manera diferente y creó una nueva variante. ¡Wow! Por favor, que no tengamos erupciones ahora. Es lo que te decía de los volcanes nórdicos y el efecto en Egipto. Es impresionante imaginarse que un volcán en un lugar va a afectar a la otra punta del mundo. Y hace un par de años atrás también tuvimos en nuestra región una erupción de volcán y las cenizas no sé cuántas veces dieron la vuelta al mundo. Me acuerdo que habían vuelos cancelados todo el tiempo. Luego los vuelos despegaban y no podían llegar a su destino porque estaban ahí las cenizas dando vuelta. Sí, es verdad. También historias de observaciones astronómicas que se vieron arruinadas por erupciones volcánicas. O sea, por erupciones volcánicas que ocurrieron súper lejos. Sí. Hay una historia de gente que estuvo en Chile para ver una erupción por los 90 y que el
las cenizas, el polvo que levanta todas esas partículas, suspendía la atmósfera, se notaban en la observación. Claro. Bueno, son grandes eventos, generalmente. A veces hacen amago de y no pasa nada, pero cuando la erupción sucede, ahí afecta todo. Sí. Bueno, Alice, ¿te parece si vamos a una pausa? Sí, hagamos una pausa. ¿Sabías que en 1979 el Voyager 1 tomó las primeras fotos cercanas de la luna Io? En estas imágenes se pudo ver por primera vez un volcán en erupción fuera de la Tierra. Hoy en día sabemos que Io es el astro del sistema solar con mayor actividad volcánica. Y volvemos a seguir hablando de volcanes. Vamos a hablar de cómo fuimos descubriendo las cosas que sabemos hoy en día. Sí. Cómo pasamos de estos experimentos de química a las teorías del día de hoy. Sí. Aún hubieron algunas cosas antes de que llegáramos al entendimiento que tenemos hoy de, por ejemplo, dónde aparecen los volcanes. Porque hasta el año 1900, todavía estaba esta idea del agua. O sea, esta idea del agua estuvo por milenios. Del agua penetrando por dentro de la corteza terrestre. Y igual había, podríamos decir, algo de cierto en esto. Porque aquí en un artículo que encontré que era del 1930, había alguien llamado profesor Arrhenius. No sé si era famoso o no, pero salía citado como el profesor Arrhenius, que explicaba cómo funcionaba un volcán. Y estaba esta idea de que... Como que me suena como a profesor de programa de la tele. Claro. No me digas que no. Sí. Es como Contactamos a nuestro profesor de la universidad tantito, que le hacemos todas las preguntas de ciencia, seguramente. Y él decía esto, de que el agua se sumergía al interior de la Tierra, y que al combinarse con el agua, la roca que estaba a una alta presión, bajaba su punto de fusión y se volvía líquida, y a su vez era menos densa. Entonces se expandía y trataba de subir y salía por las fisuras de la Tierra. Y hay algo de cierto en eso, un poquito. No exactamente en que el agua se introduce por fisuras hacia el interior de la Tierra, tal vez sí, pero tal vez no de la manera en que se lo estaban imaginando en este momento. Y en estos tiempos también estaban tratando de entender de dónde salía esta energía interna que mantenía el interior tan caliente, y aparecen las ideas de la radioactividad, porque estaban encontrando átomos radioactivos en la roca volcánica. Así que comenzaron a aparecer estas hipótesis de que en el interior de la Tierra hay hartos átomos radioactivos que están generando calor, que hoy sabemos que es así. Pero también... Que es donde vive Godzilla. Por eso Godzilla claro. vive cerca del interior de la Tierra. Wow, no había hecho esa conexión nunca. Es que vi Godzilla el fin de semana, no te crees. Ya entiendo. Bueno, y también el otro motivo que también aparece en esta época, 1930, es la hipótesis de los planetesimales, que es como se forma la Tierra, de que van chocando de a poco, y a partir de estos choques el núcleo de la Tierra permanece caliente. Y es un calor que tiene que ir de a poco disipándose, pero se transporta desde el núcleo hacia la superficie, y que de ahí saldría esta energía que alimenta los volcanes. Pero el mayor avance es cuando se termina por aceptar una hipótesis, que ahora ya es una teoría científica, que es la tectónica de placas. Esto ya pasa entre los 50 y los 60. Y eso cambia por completo la idea de cómo funcionan los volcanes. O sea, algunas cosas se mantienen, pero hay otras cuantas que cambian en cuanto a en dónde aparecen los volcanes y por qué se forman. Y en parte es para explicar el movimiento de los continentes, pero también habían otras cosas con rocas magnéticas. Siempre he encontrado súper impresionante la cantidad de información que tienen las rocas. ¿Cierto? Los geólogos saben tantas cosas a partir de una roca que uno la ve ahí toda inofensiva y pueden saber todo, como... Sí. Impresionante. Sí, impresionante, porque, por ejemplo, dentro de esta teoría de placas tectónicas, esto lo descubren después, eso sí, porque tenemos algunas placas que se separan, que son estas placas divergentes, que se van separando. También tenemos estas que son subducción, que hay una que se mete dentro de otra, por donde baja. Pero en estas que se van abriendo, que van divergiendo, que se van separando, ahí hay roca que en un principio está, como podríamos decir,
líquida, porque hay magma en el lugar. Nuevita. Claro, está Claro, nuevita. Y cuando se solidifica, el magnetismo de la roca queda alineado con el campo magnético. Y hay una cosa que yo no tenía idea, que yo sé que pasa en el Sol, pero no tenía idea de qué pasaba en la Tierra, que el campo magnético de la Tierra igual se invierte. Se invierte. Entonces Sí, uno y ve... lo sabemos por la geología, así lo descubrimos. Fue la geología que nos enseñó que eso pasaba. Sí, y uno puede ver esas inversiones en estas rocas, porque como va apareciendo roca nueva, tú puedes Ujú. ir viendo, dependiendo de cuánto te alejes de esta fisura donde se separan las placas tectónicas, tú puedes como calcular el tiempo hacia atrás y ver en qué dirección estaba apuntando el campo magnético en esa época. Vas viendo cómo se va alternando. Yo eso lo encontré muy raro. No, es genial, es genial. También viendo las formas de las capas de las rocas, pueden saber cómo se movió y en qué dirección. Que mi padre era geólogo, pero la verdad es que mi mente geóloga nunca se desarrolló lo más mínimo. Y alguna vez tomé un curso de geología en la universidad y nos llevaban a terreno y yo lo único que veía era estático, todo estático. Como que me costaba mucho imaginármelo, pero son capaces de reconstruir e incluso saber cuál va a ser la forma de la roca que no se ve, que está debajo de la tierra. Impresionante. Qué raro. Es un área que tiene muchas cosas de las que no tenemos idea. No, súper alejado de nuestra realidad. Sí, pero tengo que decir que después de leer de estas cosas quiero aprender mucho más de los volcanes y de las placas tectónicas. Bueno, ahora, la conexión con los volcanes. Aquí ya tenemos unas fisuras naturales, que son la unión entre las placas. Ya no necesitas que en el fondo haya una especie como de explosión subterránea que hace que se cree una montaña. No funciona así. Sí, no necesitas tener un tubo que alimente de agua al interior de la Tierra. Entonces, por un lado, están las placas que se separan, ahí tú puedes tener fisuras, puedes tener volcanes, pero también están estos lugares donde una capa se mete debajo de otra. Y ahí pasa algo parecido al agua, porque esta capa nueva lleva otros materiales que son más volátiles, algunos gases. Y que los mete hacia abajo. Claro, y eso cambia la composición del magma, lo hace más liviano y puede flotar. O también gases que están en el interior después se pueden ir acumulando en el volcán, dependiendo de, por ejemplo, qué tan viscoso es el magma, sí. Uh-huh. Y eso te dice si es que se liberan o no rápido esos gases que quedaron atrapados dentro de este magma. Y a partir de eso, después, eso te va a dar un diferente tipo de erupción, que puede ser una bastante suave, como las que ocurren en Hawái la mayoría del tiempo, que se llaman efusivas, o algunas que sean explosivas, si es que se acumula mucho gas sin que pueda liberarse, que esas son las más peligrosas. Claro, lo que se ve en Hawái son estas típicas lenguas de lava, que de hecho yo creo que muchos hemos visto imágenes reales, no solo de películas, pero es lo que tienden a mostrar en las películas, sí. Esta lava que avanza lentamente y que la gente incluso se acerca a tomarse fotos, y que va, digamos, quemando todo a su paso, pero es una lengua, no es una explosión. Sí, y que se solidifica súper rápido también. Uh-huh. Y se puede después caminar por encima cuando se enfría. ¿Y cuándo supimos ya eso, José? Todo esto que nos estás contando. ¿Qué parte específicamente? Que la lava provenía de esos lugares y que en realidad eran como aberturas directamente hacia el magma. Ah, esto es como pasando de los 60 a los 70, uh-huh. Por ahí, esa es la época en la que comienza a saberse todo eso. Es muy reciente. Muy reciente. No sé por qué en mi mente, cuando la gente habla de tectónica de placas, se imagina algo, tal vez del principio del siglo pasado, o tal vez un poco anterior a eso. Bueno, tenemos ahí también un episodio de podcast de la imaginación basada en tectónica de placas y teorías muy raras de no hace tanto tiempo. Sí, que ahí tú contaste que la Tierra se expandía. Yo encontré que había gente que decía lo contrario. Que se contraía. Sí, y que así se formaban las montañas y los volcanes. Claro, no cabe, entonces se tiene que arrugar. Ah, claro, mire, bueno, tiene sentido. Se arruga la superficie. José mencionó que habían científicos que veían esta conexión entre el agua y los volcanes, porque a veces los volcanes estaban como, bueno, no sé, Sicilia, Santorini, lugares cerca del mar, en ese caso en el Mediterráneo. Pero la verdad es que la mayor parte de los volcanes del mundo están concentrados en una especie de arco en el mapa terrestre. De hecho, como el 75% se estima de los volcanes del mundo están en este anillo de fuego, que tengo que decir que me dio risa porque leía que tenía forma de herradura, pero siempre son estas cosas que hay que echarle harta imaginación para que parezca una herradura. Sí, es un arco raro, pero así como herradura, no sé. Creo que es un poco extremo.
Pero no todos los volcanes se producen en estas intersecciones de las placas. Hay otros Bueno, que se pero producen... es que no dijimos eso. Ah, ya. Nos saltamos. El José explicó que las placas pueden separarse o juntarse, porque se mueven. Imaginémonos como grandes piezas en la superficie de la Tierra y se van moviendo y interactúan entre ellas. Entonces, este anillo de fuego que le llaman, en el fondo son los bordes de placas. Entonces, está la placa de subducción, que digamos es la parte de América del arco, que es la placa de Nazca. Entrando en la sudamericana. Eso, entran como en subducción, o sea, pasando debajo de la sudamericana. Y por el otro lado, claro, si una placa se mueve hacia un lado, como que por el otro lado se separa. Entonces, todo esto tiene que ver con la placa de Nazca, este anillo, y la placa del Pacífico. Así que, en realidad, todo esto es un gran anillo que tiene más o menos 40.000 kilómetros de largo, que va desde el Pacífico y luego sube por el borde de Asia, pasa por la parte norte del continente americano hasta llegar a la parte sur de América. Y entonces hace ese gran arco. Pero efectivamente, como decía José, no todos los volcanes están ahí. La mayor parte están ahí, pero no todos. Sí, hay algunos que están en medio de una placa. Sí. Hay unos bien famosos que están al medio de una placa. Sí, como los de Hawái, que ahí está el volcán más grande del mundo. No del sistema solar, pero el más grande del mundo. Mauna Loa, sí, Mauna Loa. El más grande de todos. Y también está el volcán activo más reciente, también, en Hawái, que se llama el Kilauea. Que es el que ha estado por más tiempo activo de los que están activos hoy. Claro, es que quizá tenemos que explicar cómo funcionan los volcancitos de Hawái. Ya, sí, que ahí quería ir. Porque la diferencia acá es que, bueno, no están en estas como intersección entre estas placas. Lo que pasa es que debajo de la corteza, ya en el manto, hay algo que se le da el nombre un punto caliente, o un hotspot, donde aquí está esta concentración de magma, de este magma que puede ir subiendo y se puede ir infiltrando y subir. Pero ese está quieto en el manto, y por encima del manto se mueve la placa tectónica. Claro. Entonces la curiosidad de estas islas de Hawái es que a medida que este magma va subiendo y se van formando estos volcanes, las islas con el tiempo se van moviendo. Pero ese punto desde el cual sale el magma y sale el lava, porque está algo que no dijimos, cuando el magma sube a la superficie se llama lava, se van formando nuevas islas y van formando una filita de islas a medida de que la placa tectónica se mueve sobre este punto caliente. Y eso lo encuentro tan raro porque si ustedes ven los mapas, ustedes pueden ver esa hilera de volcanes y después hay una hilera de volcanes que están debajo del mar. Porque también están los volcanes en el mar, que también aparece lava. Es muy raro, lava debajo del agua y se ve igual que la lava fuera en la superficie. Sí, estos volcanes son raros. Se me imagina de repente estas como líneas de producción como de pastelitos o algo así. Y hay como una cinta transportadora y como que la manga pastelera se aprieta y como que sale como no sé, masa. Y luego avanza la cinta transportadora y sale otra vez masa y se van haciendo como montañitas. Sí, blup, blup, van apareciendo las islas de Hawái. Claro, no tan pacíficamente. No tan pacíficamente. Aquí quería hacer una conexión entre este volcán, que es este punto caliente que está quieto, con otro volcán que no está en la Tierra, con uno que está en Marte. ¿Ya a ver esa conexión? Ya. Que por la evidencia que tenemos hoy, pareciera ser que Marte no tiene tectónica de placas actualmente. Tal vez la tuvo en el pasado, pero hoy no la tiene. Pero tiene de las montañas o volcanes más grandes que pueden haber en el sistema solar. Y entre ellos está el más grande del sistema solar, que es el Monte Olimpo, que desde la base tiene como unos 22 kilómetros de altura. Si comparamos con el Monte Everest, que son como casi 9 kilómetros de altura, es gigantesco. Y una de las razones es justamente que al no tener tectónica de placas, se alimenta de un punto caliente que tiene magma por debajo. Y el volcán crece y sigue creciendo, a diferencia de las de Hawái que se van moviendo. Entonces no pueden seguir creciendo y creciendo. Eventualmente se van a mover y van a dejar de crecer. Pero como este volcán está siempre en el mismo punto, crece y crece y crece. Hay gente que cree que tal vez en el futuro vuelva a salir lava de ahí. Sería impresionante. Ojalá. Lava marciana. Sí. ¿Cómo será la lava marciana comparada con nuestra lava? Eso nos podría decir si es que hay agua adentro. De hecho, nos podría dar información de la cantidad de agua interna en Marte. Si es que tiene algunos otros gases volátiles
son como volcanes similares en cuanto a cómo funcionan por dentro. La gran diferencia es la tectónica de placas. Bueno, y también que la gravedad en Marte es mucho menor. Y eso también hizo que este volcán pudiese crecer mucho más. Bueno, todo esto que nos contó José de cómo se forman los volcanes y qué tipo de erupciones tiene mucho que ver con la clasificación de volcanes. Los volcanes se clasifican en realidad en base a cómo se formaron, porque tienen que ver con la forma que tienen, y la forma que tienen tiene que ver con cuáles son, cómo suceden los eventos en ese lugar. Y la verdad es que los nombres son bien poco originales, tengo que decir. Ahí me sentí mejor porque los astrónomos en general somos malos para poner nombres. Ah, ya. Me sentí menos mal. Sí, somos igual de malos para algunas de estas cosas. Entonces, el primer tipo a lo mejor, bueno, primer tipo, no hay primer tipo y segundo tipo, ¿eh? Estos son como el orden en el que yo los tengo acá. Sí. Pero hay un tipo de volcán que se llama cono de cenizas o cono. Y el nombre indica que se forma de cenizas. Son las cenizas que en el fondo salen se van y acumulando. caen y se van acumulando. Por eso se llaman así. Y es el tipo de volcán más simple que hay. Es un conito y va creciendo según las cenizas se van acumulando en el tiempo. Sí, hay otros que aquí me confundo un poco porque son volcanes que pueden ir cambiando. Como por ejemplo estos que están en Hawái. Uh-huh. El Kilauea, que seguramente en un momento fue un tipo de volcán, pero después cambió, porque ahora sería un volcán tipo caldera, que tiene una abertura súper grande, porque en algún momento, de hecho eso también cuentan leyendas de Hawái, en algún momento fue como un conito, tal vez no muy empinado, Uh-huh. pero que la cima de ese volcán cayó, colapsó, y quedó solamente, se derrumba, y queda esta abertura ahí bien expuesta. Entonces ahí uno tiene un volcán tipo caldera. Y estos se forman de la forma que mencionábamos, de lava fluida. Esta lava sale y recorre y entonces va generando esta forma de cono, pero más suave, porque la lava es líquida al caer y entonces va generando estas laderas como más largas, por decirlo de alguna manera. Claro, y cuando tiene esa forma todavía, sin que colapse, se llama un volcán tipo escudo, que también es el tipo de volcán que es el Monte Olimpo. O sea, ahí de nuevo hay una relación con Hawái. El Monte Olimpo es un volcán tipo escudo. Si ustedes ven una imagen del Monte Olimpo, es como una pendiente muy planita, no es para nada empinada. Uh-huh. Y también por lo mismo puede ser muy extenso el volcán. También están, estos ya tienen un nombre como más raro, los volcanes compuestos o estratovolcanes. Ah, ya, sí, porque van teniendo capitas. Claro, y hay montañas como súper famosas que son este tipo de volcán. Por ejemplo, el monte Fuji en Japón. Cuando han visto quizás fotos de Japón, el monte Fuji, que es gigantesco, es un estratovolcán. Y en general son altos y tienen los lados empinados. Y eso, como decía José, son capas y capas que se van sucediendo, algunas de lava, otras de ceniza, y así como que se van acumulando y acumulando. Y uno que hay en Chile, para los que sean chilenos, que es famoso, que es de este tipo también, es de hecho el volcán más alto del mundo, que se llama el Ojos del Salado. El Ojos del Salado es un volcán que tiene casi 7.000 metros de altura. Y es un estratovolcán. Sí, perdón. El más alto estratovolcán, no el volcán más alto. El estratovolcán más alto. Ya. Sí, me faltó ahí el apellido. Sí. Y otra característica que es utilizada en vulcanología es el índice de explosividad volcánica. Sí. Esto es como una escala de terremoto esto. Claro, porque además tiene que ver como con la experiencia y el punto de vista del observador. Entonces, ¿en serio? Es como, sí, tiene una escala que va de 0 a 8, donde 8 es la más potente y se considera, por ejemplo, el volumen expulsado y la altura que alcanza la nube, claro, la duración. Y estos tienen nombres de volcanes y hay uno que tiene un nombre de una persona. O sea, aquí hay un... persona? Sí, es que aquí hay un índice para un número para cada volcán, como dijo Liz. El más tranquilito son los hawaianos. Son relajados los hawaianos, las explosiones hawaianas. Son continuas como las de Kilauea.
después van subiendo de nivel, a las que se llaman estrombolianas. Hay más de este efecto como tipo fuente, que uno se imagina con un volcán. Y ya a medida que uno va subiendo en peligrosidad, uno pasa por ejemplo, el tipo vulcaniano, que hay un volcán que se llama Vulcano, es como redundante, pero de ahí viene el nombre. Porque estas fueron diferencias que fueron vistas por, pero no equivocarme en el nombre, George Mercalli, tal vez a usted les suene ese nombre, que fue una de las primeras personas que comenzó a hacer esta clasificación de distintas erupciones. Y se basó en los nombres porque dijo, este volcán tiene erupciones diferentes a este otro volcán, que en este caso era el Stromboli y el Vulcano. Entonces creó estos dos tipos de erupciones, que era el 1 y el 2 en un inicio, y ahora tenemos del 0 al 8. Y de estas que son las más poderosas que se han visto, que hemos visto como humanos, son las plinianas, que igual tienen unas subdivisiones como ultra pliniana y cosas así. Y digo que tiene el nombre de una persona, porque hubo alguien que se llamaba Plinio, no sé si es Plinio o Plini, depende del idioma, Plinio el Viejo, porque hay un Plinio el Joven, que era una persona que estudiaba volcanes también. Y cuando el Vesubio entró en erupción, él fue a rescatar a la familia de un amigo a una ciudad costera. Fue en bote y los quería sacar en bote del pueblo, que era Estavia, el nombre del lugar. Pero falleció asfixiado por los gases y el material volcánico que llegaron a ese lugar. Wow. Y bueno, ese tipo de erupción, la del Vesubio, fue pliniana. Fue de las más potentes registradas. No la más potente en sí, pero dentro de las más peligrosas. Y ya en el último nivel están los supervolcanes. Debe ser bien terrorífico estar en una erupción de un volcán que no sabes cómo es. Porque los volcanes tienden a repetir su comportamiento, de alguna manera. Entonces, como tú dijiste, en Hawái tienden a tener estos flujos de lava. Y de hecho, en Hawái, una amiga nos contaba que hay terrenos, ella es de allá, y hay terrenos que las aseguradoras no aseguran porque justamente están en estos lugares donde si hay una erupción la lava va a fluir. Como que tienen todo súper mapeado, saben más o menos qué es lo que va a pasar. O sea, siempre ustedes saben que estas cosas no son exactas porque son predicciones y hay porcentajes de riesgo y todo eso. Pero yo me imagino, si uno no sabe eso, que va a ser una erupción suave, yo creo que lo primero que pensarías es que va a ser como en las películas y que se va a morir todo el mundo, ¿o no? O sea, eso pensaría yo. Sí. Como en las pesadillas de José. Yo no sé qué pasaba en esa pesadilla de José, pero... Sí, verdad. O puede pasar lo contrario también. Puedes tener mucha confianza. Uh-huh. De hecho, hay una historia que quiero contar. Dale. Que no sé si la viste. A ver. De una pareja de vulcanólogos. Los Kraft. No, esto no es de la Mayo Kraft, por si acaso. Usted tiene 2 Fs. Que son los volcanólogos Katia Kraft y Maurice Kraft. Y ambos eran reconocidos por ser pioneros en fotografiar y filmar volcanes desde muy cerca. Uh-huh. Así que ellos lo que hacían era proveer con datos muy buenos al resto de la comunidad. Pero su trabajo iba mucho más allá, porque también tenían como una labor bastante de servicio público, porque también iban a educar a las comunidades cuando vivían con volcanes, o iban a alertar también comunidades cuando no querían evacuar. De hecho, aquí hay una historia de que estaban en Filipinas, y estaba activo el monte Pinatubo, que fue una erupción bastante grande, y en principio había gente de ahí que no quería evacuar, que era escéptica de lo que podía pasar durante una erupción volcánica. Entonces lo que hicieron ellos fue mostrarle el material que ellos tenían de volcanes, las grabaciones. Y entre ellas le mostraron algunas erupciones volcánicas que ocurrieron aquí en Latinoamérica. Y fue así como convencieron a la gente que vivía ahí en Filipinas y a la autoridad de que tenían que evacuar. Y bueno, ellos fueron muy temerarios para grabar y fotografiar volcanes. Y en 1991, cuando estaban en el monte Onsen, en Japón, grabando, murieron producto de una erupción volcánica. Murieron por la caída del flujo piroclástico, que es esta nube de gas y de partículas volcánicas que se puede mover muy rápido. Puede alcanzar cientos de kilómetros por hora y pueden tener temperaturas sobre los 700 grados Celsius. Y a ellos antes les preguntaban si tenían miedo, pero al parecer ya no tenían tanto miedo y tampoco estaban tan preocupados. De hecho, al parecer se les llegaba a pasar algo. Era como será nomás. O quizás son de estas personas que no son capaces de ver el peligro real. Sí, también puede ser. ¿Sabías pero bueno, que eso es neurológico? Sí, también hay condiciones neurológicas, sí, se me había olvidado. Y bueno, y de ahí que en honor a Katia,
que ella escribía libros sobre los descubrimientos que hacían y sobre todas estas expediciones para poder costearlas también. Es que después se crea la medalla Kraft, que se entrega cada 4 años por, este nombre es largo, Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Bien grande el nombre de la asociación. Sí, y este premio se lo dan a la gente que realice contribuciones significativas a la volcanología, pero a través del servicio a las comunidades que son afectadas por la actividad volcánica. Porque aquí hay como una gran responsabilidad la información que uno tiene sobre la actividad volcánica. Como dijimos desde el principio, hay un gran efecto en las personas. Sí, y las personas tienden a pensar que los volcanes que están inactivos permanecen inactivos por siempre. Entonces no quieren irse a otros lugares. Y nosotros acá en Chile sabemos que volcanes que se supone que no estaban activos, se activan. Por lo que decíamos, por ejemplo los de Chile, porque estamos en la placa que está en subducción, entonces digamos, no es como Hawái, que se va moviendo la placa y va estando conectado, digamos, en un lugar diferente. Esto no. Entonces depende de lo que sucede con la placa, si se activan o no. Sí. Y bueno, para nosotros pueden ser riesgos por lo general locales, pueden causar enfriamientos por algunos años y que son muy explosivos, pero pueden llegar a niveles en los cuales pueden, o tal vez no decir pueden, sino que han, porque antes había mayor actividad volcánica. Momentos en los cuales causaron muy probablemente extinciones masivas. Claro. Estamos efectivamente en una etapa más tranquila volcánicamente. Sí. De hecho, porque han ocurrido varias extinciones masivas, han ocurrido 5. La más grande de ellas se cree que fue desencadenada por erupción de volcanes, por erupciones volcánicas, por actividad volcánica. Esto fue al fin del periodo pérmico, yo con esto el nombre, sí, del pérmico al triásico, yo no me guío nada de qué son las cosas que estaban vivas en este tiempo. Realmente, es como, ¿cuándo estaban vivos los dinosaurios? No sé. Pero esto fue hace 252 millones de años atrás, más o menos. Y creo que lo mencionamos en el episodio de asteroides, que la idea de los asteroides provocando la extinción de los dinosaurios es bastante reciente. De hecho, por mucho tiempo se pensó que habían sido los volcanes los que habían acabado con los dinosaurios. De todas maneras, también hoy hay evidencia que apunta que igual los volcanes pudieron haber tenido algún grado de... sí, algún rol en la extinción. No solo estudiar el pasado del universo es difícil, el pasado local también es difícil. Sí. Siempre es difícil reconstruir la historia hacia atrás. Bueno, cada vez hay nuevas maneras de estudiar volcanes. Ahora se usan cosas como GPS, satélite, porque así pueden ir viendo cómo se va moviendo el volcán, si es que va creciendo, de hecho. Pueden ir viendo si es que se está acumulando material abajo. Esas cosas las encontré súper interesantes. De hecho, con un satélite puedes ver si se va elevando de a poquito la Tierra, con gran precisión. Pero algo que no me habría imaginado, que ahora me hace sentido, pero en principio no lo habría pensado, es que están comenzando a estudiar volcanes con sonido. ¿Con sonido? Sí, con sonido. Ponen algunas estaciones para grabar sonidos, que son infrasonidos realmente. Son cosas que están bajo nivel audible para el oído humano. Pero es porque cuando los volcanes pueden entrar en erupción, hay algunos cambios en la distribución del magma cuando va subiendo, cuando va bajando. Hay un poquito de movimiento y eso puede provocar vibraciones dentro del volcán, que al final son sonidos. Y en el volcán Villarrica, que fue uno de los que entró en actividad hace unos años atrás, sí. Había una estación grabando sonido. Y luego de que ocurrió la erupción, o sea, esto no fue antes, luego de que ocurrió la erupción, vieron de que habían diferencias en el sonido que podían indicar de que el volcán iba a entrar en erupción. A partir del sonido, de cómo iba cambiando, porque lo que iba cambiando es el timbre. No sé si ustedes alguna vez han hecho ese experimento en el cual uno tiene como una botella con agua y uno la sopla, como justo en la boca de la botella y cambia el sonido dependiendo de cuánta agua tiene. Sí. O lo mismo con las copas de agua, si uno cambia la cantidad de agua que tiene, cambia el sonido. Podían reconstruir modelos también, sabiendo hasta qué nivel estaba el magma. ¡Qué genial! Entonces puedes ver la frecuencia y puedes ver el timbre. Entonces con eso puedes calcular, no sé, pues, si hay un cambio tal vez en composición, o en estructura interna, o un cambio en la altura del magma. Solamente a partir del sonido. Y con eso tal vez uno podría después crear métodos para poder, no predecir, pero de alertas tempranas de erupciones volcánicas. Igual están efectivamente súper monitoreados no todos, obvio que no. Sí. Pero muchos volcanes en la Tierra y logran predecir, o sea, efectivamente, como dice José, no predecir, sino dar aviso temprano de varias de las cosas que suceden. Y es impresionante porque varios de estos volcanes grandes
Están rodeados de ciudad. Es como, Sí, es como que no aprendemos sí, de es la cierto. historia. No, para nada. No aprendimos para nada. Pero no solamente con volcanes, con muchas otras cosas. Como con aluviones, con tsunamis. Sí. Pasa un desastre y ahí volvemos a colocarnos. En el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. El doble de casas en el mismo lugar. Sí. Y otras cosas que me pareció muy interesante leyendo sobre volcanes porque aún hay cosas que no se entiendan del todo, como este movimiento rápido de los flujos piroclásticos. Ujú. Hay distintos modelos para tratar de explicar por qué se mueven tan rápido o cómo pueden alcanzar distancias tan Esa grandes. velocidad. Ujú. Sí. Y en uno de estos modelos que revisaban para tratar de entender por qué eran tan fluidos, hacían simulaciones más o menos a escala, ¿ya? Porque cuando yo leí, hacemos simulaciones para ver cómo se mueve el flujo piroclástico, y me imaginé, van a hacer una simulación en un computador. Y no, pues. O sea, eso es lo que yo me estoy imaginando ahora. Y no hacían eso. Tenían una pendiente, y de la pendiente tenían... Hacen como una maqueta. Sí, hacen una maqueta. De hecho, esta cosa tenía como unos 10 metros de alto. Y a partir de arriba sueltan el material volcánico y lo dejan caer. Y ven qué pasa. Sí, y después ven Es cómo que se creo, distribuye, hasta José, dónde llegó. creo que no nos lo imaginamos porque en nuestra disciplina No se puede hacer. no se puede hacer. Entonces, por eso... Sí, Pero claro, ahora que lo pienso, tiene sentido en muchas cosas que tienen que ver con ingeniería de suelos y todo lo hacen con maquetas, cierto. Sí. experimentos de laboratorio. Me habría gustado aprender todas estas cosas cuando estaba más chico. Como todos estos detalles de los volcanes, cómo se han produciendo, pero también estas historias que hay detrás. Es súper entretenido. Porque acá en Chile hay tantos volcanes. Sí, de hecho somos como, no sé si el segundo país del mundo con más actividad volcánica, una cosa así. Mm, Bueno, mi padre era geólogo y trabajó muchas veces con un vulcanólogo francés que viajaba a Chile y recorrían Chile, recorriendo los volcanes. Así que mi padre siempre me decía, no existen los volcanes inactivos, existen los volcanes dormidos, que no es lo mismo. Ah, Así es el vocabulario que se utiliza, ya. efectivamente, inactivo, pero a lo que él se refería es cualquier volcán, que sea un volcán, mañana puede activarse. Y por eso siempre decía, hay que tenerles respeto independientemente de que lleven mucho, mucho tiempo dormidos. Claro, ya, porque no tienes idea cómo es por debajo, si es que sigue siendo igual o no. Claro, el riesgo se mantiene, a no ser que sepas que efectivamente No está se conectado a... movió Sí. la placa y no está conectada, claro. Pero tengo que decir que mi padre era un geólogo que no le gustaban las incertezas. Chuta. No le gustaban los Qué edificios, complicado. por ejemplo, construidos en dunas. Decía que eso de las cadenas con la roca madre no existía. Creo que tenía como muy presente ya. esto de que todo se mueve en realidad y que no puedes asegurarte del todo y que no se vaya a mover. Ya, entonces ¿tu papá era anti-edificio o no? Era anti cosas en dunas, en acantilados, al borde del mar. Ah, ya. Sí, todo como en protección, mucho más arriba de la altura del tsunami, todo ese tipo de cosas. Ah, ya, no, eso está bien. Es que como dijiste que todo se mueve, me imaginaba en algún momento la Tierra se va a mover y este edificio que está aquí va a desaparecer. Entonces, ¿para qué lo vamos a Yo hacer? creo que tenía que entregarse nomás. En todo caso no trabajaba en estas cosas, se dedicaba a trabajar en minería, pero le encantaban los temas de investigación. Así que sí, de niña me contó muchas cosas, lo de las islas de Hawái que dijiste, por ejemplo. Pero también es verdad que se han descubierto muchas cosas en las últimas décadas. Y, por ejemplo, los estudios de mi padre son de los 50-60 en Chile. Y recién mencionaste de los 60, que se sabía que el flujo que la magma, o sea, en realidad son cosas bastante recientes si lo pensamos. Y se pegaron saltos súper grandes también en teoría. Sí, súper grande. Y ahora también hay unos saltos muy grandes en los últimos años. O sea, yo encuentro que, no sé, hay terminologías que tú aprendías cuando chico sobre volcanes. No sé si sobre volcanes, pero por ejemplo sobre terremotos, que igual te dice más o menos cómo los estudiaban antes, que era con algo que se movía y marcaba una línea en un papel cuando tú estabas pequeño, y ahora que eres adulto se usan satélites, estaciones de GPS. La tecnología los acompaña más. O sea, Sí. se ha desarrollado tecnología que les permite avanzar mucho más. Es raro, que haya sido más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Cierto, sí.
Bueno, Elis, ¿tienes algo más que agregar? No tengo nada más que agregar en el episodio de hoy. Entretenido. Es bueno salir de nuestros temas. Sí, esperemos que les guste este episodio. En nuestras cabezas fue bastante caótico, debo decirlo. Totalmente. Fue el fluir de la conciencia. Aprovecho de recordarles que si les gustan nuestros episodios, pueden ir a darnos su apoyo en Patreon y ahí nos pueden apoyar y nos ayudarán a que nuestro podcast siga y que intentemos que sea cada día mejor. Para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado, que les gusten los volcanes. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!